este desencuentro que no tiene cuándo acabar entre los poderes del Estado, el Legislativo y el Ejecutivo. Y para hablar un poco sobre eso y la propuesta de adelanto de elecciones, la visita incluso de esta comisión que se ha hecho conocida como la Comisión de Venecia, estoy acompañado de Gustavo Gutiérrez Tixe, abogado constitucionalista, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Renato. ¿Cómo estás? Bueno, la gran discusión es si esta propuesta de adelanto de elecciones es o no constitucional. ¿Cómo lo ve usted? La propuesta es constitucional, ¿no? Creo que nadie ha cuestionado la validez de la propuesta. Como propuesta, claro. Pero sí lo que ya respecta a buscar ponerlo en confianza, ¿no? Claro, la toma de decisión sí le corresponde al poder constituyente derivado, que de acuerdo al reparto de competencias de la Constitución le corresponde al Congreso de la República. En consecuencia, si el Congreso de la República decide no dar paso a esta propuesta, esa decisión es constitucionalmente válida. Ese es el asunto, ¿no? Claro, ahí viene la discusión. Ahí viene la discusión. ¿Qué alternativas tiene el Ejecutivo frente a esa muy posible posición del Congreso, ¿no? Hasta donde se ve hasta el momento? Claro, constitucionalmente, o sea, desde un punto de vista de la teoría constitucional, en realidad, en el caso de las reformas a la Constitución, se le ha otorgado un poder supremo al Congreso, como en el caso de la interpretación de la Constitución, quien tiene ese poder supremo es el Tribunal Constitucional. Entonces tenemos dos poderes supremos, el Tribunal Constitucional, el poder de la interpretación, y el Congreso como el poder de la reforma. Por lo tanto, las decisiones que tomen ambos dentro de su nivel de competencia no están sujetas a ningún tipo de control. O sea, desde la teoría constitucional, ese es el reparto de competencias, los demás poderes son primarios. Que permite el equilibrio además. Que permite además el equilibrio, permite evitar ese tipo de cosas, porque probablemente hoy en día haya, digamos, justificación para un adelanto de elecciones, pero quizás mañana no lo haya, ¿no? Quizás mañana puede ingresar Antaurumala, Julio Guzmán, Goyo Santos, lo que fuere, ¿no? Y pedir también adelanto de elecciones, y probablemente la población siempre que está ávida a cualquier evento coyuntural donde esencialmente se cierren los congresos, o se cierre el poder judicial, o se cierren las instancias de poder, etcétera. En consecuencia, este reparto de competencias hace pues que se eviten caer en populismos y se mantenga la democracia, que es lo que nos ha faltado a lo largo de la República, ¿no? De la República, como diría Manuel Vicente Villarán, cada 15 años nos hemos pasado haciendo y deshaciendo la democracia. Claro. Hemos estado tumbando constituciones y eso lo que ha generado es que no tengamos un compromiso democrático sólido. Los ciudadanos no respeten las reglas, como diría el maestro Goneira, no tienen el policía en el corazón, ¿no? A partir del cual se autolimitan en muchas cosas. Lo vemos en el caso del pico y placa, claro. Cuánta cantidad de multados porque no se cumplen las reglas y pues porque no tenemos vocación democrática. Y más bien lo que tenemos que buscar a toda costa es salvar los plazos constitucionales, los términos de las convocatorias, porque eso es lo que va a fomentar finalmente que haya madurez política en la ciudadanía. Y podemos, por lo menos de 200 años de vida republicana, si hacemos un conteo rápido, de 150 hemos tenido en manos de dictaduras o dictaduras disfrazadas de democracia, ¿no? Pero ya hace algunas décadas que venimos de manera ininterrumpida esta sucesión democrática que es bastante saludable y que ayuda a fortalecer y a madurar como una sociedad democrática. Interrumpir esto sería grave. Claro, y además solamente por una cuestión de meses, ¿no? Porque al final, fíjate... Tiene un propósito muy claro en realidad, ¿no? Sí, pues porque fíjate que si es que se aprueba ahora, ya estamos octubre, se aprueba el adelanto de la reforma constitucional, tendría que votarse esto lo más pronto posible y todavía lo quiere por referéndum, cuando ese es un tema excepcional, entonces tendría que haber doble votación. No sé en qué momento sería la segunda votación, tendría que ser en marzo. ¿Es un despropósito? Sí, yo creo que técnicamente tal como está planteado, creo que ya venció los plazos. Yo creo que es más echarle más ruido político al asunto. Yo creo que el presidente Vizcarra debiera sentarse a gobernar, buscar plantear un gabinete de ancha base. Además, por cierto, que estamos en un modelo presidencialista. Él no requiere tanto del Congreso. El Congreso lo que hace es control político más que entregar herramientas de gobierno. Y yo creo que más bien la cuestión de confianza podría ir, si es que, por ejemplo, no le aprueba los pedidos presupuestales, que ya empezamos a entrar a la etapa de presupuestos en el Congreso a partir de este mes de octubre. Claro, para abastecer los hospitales de incubadoras y no se nos mueran los bebés prematuros, no necesita del Congreso el presidente Vizcarra, pues, ¿no? El presupuesto sí
sí lo va a aprobar el Congreso y esperemos, y eso sí está en manos del Congreso. Ahora, si es que no le aprueba el Congreso, yo creo que sí cabría la cuestión de confianza. Ajá. O sea, yo creo que ahí sí, porque... Está hablando del presupuesto. Por ejemplo, el señor Vizcarra plantea de que necesita tantos millones para, qué sé yo, para atender los hospitales de salud y no se lo conceden. Entonces, ahí el Congreso no estaría respaldando una política de Estado y técnicamente podría ser viable una cuestión de confianza, pero sobre una reforma constitucional, desde la teoría es materialmente imposible y parece que ya es inconveniente tomando en cuenta el breve plazo que tenemos, ¿no? Ese es un asunto también que hay que tomar en cuenta. Ahora, usted mencionó incluso algunos de los precandidatos que ya aparecen, algunos de ellos que han permanecido mudos por mucho tiempo frente a temas realmente importantes en que habría sido bueno conocer sus puntos de vista, pero que ahora que ven que esto puede resultar popularmente hablando, ¿no? Rentable, aparecen, ¿no? Y ahí tenemos un tuit, por ejemplo, de Julio Guzmán, lo vamos a tener en pantalla, que dice lo siguiente, ¿no? El peor congreso de nuestra historia se suma a la ola, ¿no? A esta ola. Definitivamente este no es un buen congreso, pero si somos objetivos de 130, pues de los que tengamos que avergonzarnos, no son todos tampoco. Pero bueno, ahí Julio Guzmán dice, el peor congreso de nuestra historia no tiene ninguna autoridad moral para elegir a los integrantes del Tribunal Constitucional. Esta es una burda captura para protegerse de las investigaciones que vendrán. Basta de hacerle daño al Perú, dice el señor Guzmán, que reapareció, después de mucho tiempo de silencio absoluto, cuando las papas quemaban y necesitaríamos en todo caso conocer ciertas posiciones, pero cuando ven que pueden ser popularmente rentables cierta situación, el oportunismo político, ¿no? Lo cual también demuestra del señor Guzmán su desconocimiento de la historia y su falta de formación política, que nuevamente, lamentablemente para el Perú, tenemos este tipo de candidatos que no tienen una verdadera formación de estadista, ¿no? O sea, no se puede decir ligeramente que este es el peor congreso de la historia. Yo no sé si el congreso de Echenique y de Balta, que vendió el Perú a Dreyfus, a la casa Dreyfus, y nos endeudó y generó un endeudamiento de más de 40, 50 años, un colapso financiero donde hubo altos índices de corrupción, puede haber sido mejor que este. O sea, no lo entiendo, ¿no? E inclusive hasta los congresos últimos, inclusive hasta el congreso de los años 90, inclusive ese congreso, claro, no sé si realmente puede haber sido adecuado para los momentos históricos en que hemos tenido. Yo creo que los congresos son malos y probablemente este sea malo, pero decir que es el peor congreso de la historia realmente es un cliché, es una nota periodística y no es verdaderamente un conocimiento exacto de la historia, ¿no? Simón Bolívar inclusive amenazó a los constituyentes del 24 con dictarles pena de muerte por corrupción, porque realmente eran congresos muy que evolucionaban muy fácilmente y eran muy maleables como consecuencia de los grandes conflictos que habían y los focos de corrupción que campeaban, ¿no? De acuerdo. Ahora, sobre el tema de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, es un organismo clave, ¿no? para el país. Es cierto que se está dentro de los plazos, pero también es cierto que lo que no se hizo en 9 meses se puede hacer en 2 o 3 días, o por ahí, como dicen, en media hora. ¿Es lo más adecuado? Bueno, yo creo que ahí ha habido un problema, ¿no? O sea, los candidatos, gran parte de ellos son respetables, pero creo que en una democracia contemporánea lo que se exige es esencialmente que haya una participación de la comunidad, ¿no? Dworkin diría esto una democracia comunitaria, es decir, la participación de los ciudadanos en el proceso de legitimación de sus autoridades, tomando en cuenta que son autoridades muy importantes y que si bien el Congreso y sus mayorías tienen toda la potestad para poder elegir a los candidatos que ellos determinen, pero lo cierto es que esto no puede pasar por el tamiz de la participación y de la veeduría ciudadana. Yo creo que ha habido un apresuramiento, creo que ha sido demasiado rápido esta convocatoria y selección. Y bueno, vamos a ver a dónde termina, ¿no? Yo creo que el presidente del Congreso sería saludable que pare aquí el proceso y se vuelva a reiniciar a efectos de poder, en todo caso, también permitir la participación de otros candidatos, ¿no? Cosa que hoy en día vemos. No se puede cuestionar un candidato por la opinión,
que es lo que al parecer han sacado algunos medios de comunicación, como que se hubieran adelantado de opinión, porque el adelanto de la opinión es de quien está en el cargo. Y Claro. estamos hablando acá de ciudadanos que no están en el cargo. Tienen su opinión en calidad de ciudadanos. Y más bien qué bueno que den su opinión, porque muchas veces para estos cargos lo que hace, como los políticos también, es ocultarse para esperar el momento y poder presentarse a postular. Y eso hace pues que tengamos gente que es impredecible y no sabemos ni siquiera la corriente de pensamiento que adoptar. Los grandes jueces como John Marshall, por ejemplo, era presidente del Partido Demócrata, o el juez Antonio Scalia de los Estados Unidos, que todo el mundo sabía que era conservador y se iba a oponer al aborto. Pero sin embargo, nadie cuestionó de que tenía un adelanto de opinión. Donde debemos incidir es en la capacidad técnica y en los valores éticos del candidato. Y creo que ahí es donde debemos diagnosticar si que estos tienen los valores éticos adecuados. Al parecer se ha visto que algunos lamentablemente no cumplen ese tamiz, y es por eso que creo que sería saludable que nuevamente se convoque y se busque que en un plazo perentorio, en un plazo rápido de 2 meses, por último, se elijan esos candidatos, ¿no? Sería un gesto importante por parte Creo que del sería un Congreso. gesto importante de parte del Congreso. Creo que sería una docencia política que el Congreso demuestre que frente a un hierro corrige el error y finalmente se vuelve a abocar al tema de manera inmediata. Creo que sería un mensaje también para el Poder Ejecutivo, que hoy en día necesita en todo caso de mensajes para que ya deje de esta confrontación que de verdad no nos lleva absolutamente a nada, ¿no? De acuerdo, muchísimas gracias. Gracias, No, gracias por haber a ti. estado con nosotros. Hemos estado conversando con el constitucionalista Gustavo Gutiérrez. Es momento de irnos a nuestra primera